Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a Mauricio Pozo, candidato a la vicepresidencia por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Buenos días, Mauricio. Durante los últimos días, el binomio Cynthia Viteri y Mauricio Pozo han hecho duros cuestionamientos frente a la ley de plusvalía y también al incremento del encaje bancario. Empecemos por la ley de plusvalía. ¿Cuáles son los cuestionamientos y problemas que ustedes encuentran? Muchas gracias, Janet, por la entrevista. Empecemos por la conclusión. Creo que es una ley nefasta, creo que afecta a todos por igual, creo que les golpea a los pobres por su opción de progreso, que les inhibe de poder buscar un mejor futuro para sus hijos, algo que les pueda dejar a sus hijos y que estén en mejor situación de lo que los padres han estado. Y a los ricos o a los que tienen más recursos también les golpea menos, tienen obviamente más capacidad de defenderse, pero son los que dan trabajo a los menores, a los más pobres. Por lo tanto, creo que empezando por la conclusión es una ley nefasta. Se pone dentro de los argumentos que esto redistribuye riqueza. No redistribuye riqueza. Es una ley del 75% de impuesto que grava a todos por igual. Es como cuando comparamos el IVA con el impuesto a la renta. ¿Qué es el IVA? El IVA usted paga el 14% independiente del monto de la transacción, y si el que lo consume es una persona de altos o bajos recursos, paga el 14%. En el caso del impuesto a la renta, no. En el caso del impuesto a la renta, usted mientras más gana, más paga. En este caso, el símil es con el IVA. Es decir, una ley regresiva, es un impuesto indirecto y es un impuesto que no redistribuye nada. Ahora, lo que dice el gobierno, y tratando de entender la posición del gobierno, es que los precios de determinados bienes, de determinados sectores, incrementan demasiado y injustificadamente, y que eso impide que, por ejemplo, gente de la clase media o baja pueda adquirir un bien en justas condiciones. Los temas de precios de inmuebles o de otro bien no se arreglan con leyes. Es el entorno lo que permite que los precios suban o bajen. En la actual coyuntura de crisis económica, de recesión económica, yo le diría que el efecto es absolutamente contrario, es al revés. Los precios han caído. Lo que menos tenemos ahora es un parecido a una burbuja inmobiliaria que llama. Eso es absolutamente descartado y falso. No hay liquidez como para pensar en eso, no hay una demanda creciente como para pensar en eso. Es más, usted puede ver en todos los anuncios en Quito, se vende, o se alquila. O sea, no podemos por ningún concepto sostener eso. Y en esta coyuntura es donde promueven una ley de esta naturaleza, que encima de eso es una ley que termina siendo un tributo o un impuesto sobre un impuesto, es una doble tributación. Uno ya paga según el COTAD, lo que llama mejoras por contribuciones. Cuando le pasa una calle delante de su casa, uno paga ya. En este caso uno estaría pagando algo sobre algo que ya pagó, es una doble tributación. Eso es muy importante recalcarlo, porque lo que se ha dicho es que todo lo que se recaude por cuestión de plusvalía, por este nuevo impuesto de plusvalía, va a ir a los GATS y a las alcaldías. Pero ya estamos pagando impuestos para que hagan alcantarillado, para que hagan calles, para que hagan parques. Ya estamos pagando impuestos para que los GATS construyan eso. Sería bueno que el gobierno pague lo que les debe a los GATS para que puedan concluir sus obras. Janet, la plata que usan los municipios y el gobierno central es la plata nuestra. Nosotros pagamos impuestos y con eso hacen obra pública. Eso es su responsabilidad. No nos están haciendo un favor. No nos están dando una dádiva. Es plata de los ecuatorianos y de los ciudadanos que entregamos al Estado vía impuestos para que haga obra pública, para que ponga la calle, para que ponga el alumbrado, que ponga todo lo que tiene que poner. Así que me parece que le están viendo como que fueran plata de ellos y lo otro plata ajena y que nos beneficiamos de algo que no es nuestro. Me parece que está absolutamente equivocado el tema por ese lado. Además, hay un tema adicional. Fíjese, el cálculo que ellos hacen para decir cuánto podría subir el precio de un inmueble, para a partir de ese valor cargar este impuesto a la ganancia extraordinaria, es un cálculo que utiliza la tasa pasiva referencial del Banco Central. ¿Qué pasa con la tasa pasiva? Primero, que no ha respondido ni la activa ni la pasiva a nada. Ha sido puesta a dedo por parte del Banco Central. No ha respondido ni a la liquidez, ni al riesgo, ni a nada. No es técnica, no es técnica, es a dedo puesta por el Banco Central. Usted ve a lo largo de los últimos 2, 3 años, la tasa activa y pasiva es una línea recta. Parece el electrocardiograma de un difunto. No se mueve eso ahí. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque primero no le pueden utilizar una variable que no ha sido la respuesta a una condición de mercado.
que es un tema técnico. Y lo segundo es que cuando usted pide un préstamo para adquirir un inmueble, a usted no le prestan por la tasa pasiva referencial, pues, le prestan por la tasa activa. Es decir, paga más del doble de lo que está utilizándose en el cómputo para el tema de la plusvalía y la ganancia extraordinaria. Así que por ese lado también hay un problema de fondo que no se compadece con la realidad. Ahora, lo que dicen es que quieren combatir la especulación, pero absolutamente todas las personas que compren una casa y tengan una ganancia extraordinaria obtenida legítimamente van a tener que ser gravados con este 75% de impuesto y van a tener que pagar. Recalco en esto porque se plantea la idea como que solo va a atacar a los especuladores, pero aquí han puesto a todo el mundo en el mismo saco. A ver, una ley de esta naturaleza, en una coyuntura de recesión económica adicional a la situación que tiene el país, ¿qué es lo que produce? Que así usted exonere a las empresas inmobiliarias, porque está puesto en el proyecto de ley, que las empresas inmobiliarias están exoneradas del tema del impuesto. No hay mercado, nadie compra ni nadie vende. ¿Quién va a querer comprar algo en una coyuntura de esta naturaleza? ¿Quién va a querer vender algo? Y si no existe ese mercado de compradores y vendedores, va a quebrar la actividad de la construcción. Le voy a decir algo, la expectativa de crecimiento, y si me permite mostrar un cuadro, la expectativa de crecimiento de la actividad de la construcción para el año 2016 era de una caída del 10% antes del proyecto de la ley. Antes del proyecto de la ley. ¿Qué pasará? Aquí está. 10.3% de caída, de reducción antes del proyecto de ley plusvalía. Pueden imaginarse qué es lo que va a pasar con una ley de esta naturaleza. Primer problema, la tasa de empleo cayó antes de la ley del 9.5 al 8.8 en la actividad de la construcción. Problema de empleo. ¿Cuánta gente trabaja en el sector de la construcción? 548,000 personas de empleadas directas. Asumiendo 4 miembros por familia, estamos afectando a 2.2 millones de personas dependientes de la actividad. Y los proyectos inmobiliarios han caído en Quito, Guayaquil, entre junio del año pasado y junio de este año. En otras palabras, es un proyecto de ley que destruye empleo y que profundiza la recesión económica. ¿Quién entiende que el gobierno tome una decisión de promover un proyecto de esta naturaleza? ¿Qué alternativas hay? ¿De que lo aprueban, lo aprueban? Bueno, nosotros en el proyecto que vamos a enviar con Cynthia Viteri, apenas nos posesionemos, está la derogatoria de una serie de impuestos, incluyendo este proyecto de plusvalía si se llega a aprobar. Y si mañana aprueban un proyecto tipo ley de herencia, también lo botaremos a la basura porque va contrario al espíritu de progreso de la gente. Es injusto. Aquí le están metiendo la mano en el bolsillo de las personas. El presidente Correa ha dicho que él va a luchar hasta el final por el tema de los ideales de Fidel Castro en su visita reciente a Cuba. Esto se llama neocomunismo. Yo no creo que ningún ecuatoriano quiera parecerse a la realidad de Cuba o a la realidad de Venezuela. La gente tiene que pararse duro. Le están metiendo la mano en el bolsillo. Es un regalo de Navidad horroroso que le está dejando al país un proyecto de esta naturaleza. Y no sé si se puede también interpretar como una metida de mano al bolsillo el incremento del encaje bancario, que finalmente es retirado de los aportes o de los depósitos que las personas ponen en los bancos. ¿Cómo interpreta usted y qué explicación le podría dar al incremento del encaje bancario del 2 al 5%? Fíjese, Janet, el encaje no es más que un porcentaje de los depósitos de los bancos que se deposita en el Banco Central. Esa plata en el Banco Central se llama reservas internacionales. El gobierno ya ha venido utilizando la plata depositada ahí en una cifra superior, casi unos 4.300 millones de dólares. Este aumento del 2 al 5, calculándolo para todo el sistema, sería equivalente, a pesar de que son los bancos sobre 1.000 millones de activos, pero eso sería más o menos 690 millones de dólares. ¿Qué creen que va a pasar si ha venido utilizando esos recursos? ¿Qué creen que va a pasar si el gobierno se sigue endeudando, por ejemplo, emitiendo bonos, como lo acaba de hacer a 10 años plazo? Lo que va a pasar es que van a volver a comprar bonos, es decir, van a coger esa plata que es de la gente para prestarle al gobierno para que pueda utilizar en lo que tiene que utilizar. Hemos llegado al momento de que emiten bonos para pagar un mes de sueldo. Ahora, el problema está en que, digamos que vuelven a tomar ese dinero para autoprestárselo.
El problema viene el próximo año. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Cómo van a devolver ese encaje bancario que legalmente no lo pueden tomar? Lo que están haciendo es devolverle con papeles al Banco Central. Es una transacción donde el Banco Central les entrega la plata y a cambio el gobierno les entrega un papel. Lo que pasa es que el papel es un papel no líquido o muy poco líquido porque es un gobierno cuyo riesgo en los mercados de afuera y de aquí es altísimo. Ecuador sigue teniendo el segundo riesgo más alto de la región. Además le están dando al Banco Central el carácter de un banco comercial. El Banco Central no puede prestarle plata a nadie. En dolarización tiene que cuidar los medios de pago, es el custodio de la liquidez, es el soporte de la dolarización. ¿Cómo uno puede entender que utilice la plata que no es del gobierno para prestarle al gobierno? Y así es la plata de los afiliados de la Seguridad Social, y así es la plata de los gobiernos seccionales, y así es la plata del encaje bancario. Y además el nivel de cobertura es absolutamente ineficiente. Fíjese, Janet, este es el balance al 12 de diciembre, hace pocos días atrás. ¿Cuánto suman las reservas internacionales a esta fecha? Casi 3.500 millones de dólares. ¿Cuánto suman las obligaciones del Banco Central? 9.200. ¿Cuánto es eso? El 38%. ¿Cuánto falta por cubrir? Casi 5.800 millones de dólares. Y cuando el presidente dice que está cubierto todo el valor de los depósitos en los bancos, fíjese cuál era la evolución. Aquí está la cobertura de las reservas bancarias, es decir, los depósitos frente al saldo. Fíjese cómo ha caído al 77, incluyendo solamente de los bancos privados. Así que no es verdad que cubre los depósitos de los bancos privados, incluyendo la banca pública, es del 59%. Es decir, no hay ni siquiera la cobertura necesaria para poder cubrir los depósitos que están en el Banco Central. Esto es producto de una sola cosa, del desorden fiscal. Ahora, ¿cuál es el riesgo que están tomando? El caminar al filo del abismo. ¿A qué nos está exponiendo? Porque están suponiendo que no vamos a tener ninguna emergencia. ¿Qué tipo de emergencias podrían ocurrir en cualquier momento que se necesite ese dinero para ponerlo en los bancos y poder responder a los... Ya hemos tenido las emergencias. Recuerde que nosotros hemos 10 años venido insistiendo en que, por ejemplo, se ahorren si hay excedentes, y nunca se ahorró. Dijimos, ojalá no baje el precio del petróleo, ojalá no haya terremoto. ¿Qué pasó? Bajó el precio del petróleo y hubo terremoto. ¿Qué tuvimos que hacer? Entrar a una reforma tributaria que, por cierto, rinde menos en el IVA, en el caso del IVA con 14 que con 12, producto de la propia recesión. ¿Y qué más tuvimos que hacer? Endeudarnos. Si habríamos tenido esos ahorros, no habría necesidad o no habría sido necesario entrar en un proceso de endeudamiento. Si usted me pregunta qué va a pasar, mi lectura es que el gobierno va a seguir endeudándose con quien sea, en las condiciones que sea, hasta que termine el actual gobierno, y le dejará el problema a la siguiente administración que vea cómo maneja el tema. La siguiente administración, ¿con cuánto tendrá que contar solo para pagar intereses de la deuda? Fíjese, este momento, entre capital e intereses de la deuda, sin tomar en cuenta otro tipo de compromisos, está en cerca del 8% del PIB. ¿Eso qué significa? Más de lo que se gasta en educación y salud. El gobierno dijo que primero el hombre y después el capital. Estamos viendo que es al revés. Primero el capital y después el hombre. Es lo que estamos viendo en los números del propio gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? El próximo año las necesidades fiscales, es decir, todo lo que hay que pagar entre el déficit fiscal y todos los otros compromisos, asciende aproximadamente a 20.000 millones de dólares. Es lo que vamos a necesitar de plata el año 2017. Esa es la herencia fiscal que le está dejando el actual gobierno a la siguiente administración. Con eso me quedo, Mauricio Pozo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos ha dado su opinión sobre el proyecto de ley de plusvalía y también sobre el incremento del encaje bancario del 2 al 5%.